Para un momento, antes de que sigas scrolleando, quiero hacerte una pregunta muy específica. ¿Cuántas veces en tu vida evitaste hacer algo, no porque fuera peligroso, sino porque trae mala suerte? Apuesto que pasaste por el otro lado de la calle cuando viste un gato negro, que tocaste madera, que no abriste un paraguas adentro. Pero hoy vamos a hablar de una específica, la más extendida de todas, la que está en absolutamente todos los países del mundo occidental. ¿Por qué romper un espejo trae 7 años de mala suerte? Hay personas que, después de romper un espejo, experimentan un aumento real y medible de cortisol, la hormona del estrés, durante días, no porque algo malo les haya pasado, sino por el miedo a que algo malo podría pasar. Esto tiene nombre científico, y vamos a llegar a él. Hoy vamos a ir muy profundo. Vamos a empezar en la Roma del siglo I a.C. Vamos a pasar por la psicología cognitiva del siglo XX y vamos a terminar con un descubrimiento de neurociencia que te va a dejar sin palabras. Y al final de este video, probablemente igual vas a evitar pisar un espejo roto, porque así funciona el cerebro humano, y eso también lo vamos a explicar. Sección 2. El experimento que lo cambia todo. En 1995, la psicóloga Ellen Langer de Harvard hizo un experimento muy sencillo, pero muy perturbador. Le pidió a un grupo de personas que rompieran espejos frente a ella, voluntariamente, sabiendo que era un experimento, sabiendo que era para la ciencia, sabiendo que la mala suerte no existe. ¿Qué pasó? El 68% de los participantes dudó. Muchos pidieron no hacerlo. Algunos directamente se negaron. Personas adultas, universitarias, racionales, paralizadas frente a un trozo de vidrio. Los participantes que se negaron mostraron activación en la amígdala, comparable a amenazas físicas reales. Y la pregunta que surge es inevitable: ¿cómo llegamos hasta acá? ¿Cómo una creencia nacida hace más de 2000 años tiene el poder de activar la amígdala, el centro del miedo del cerebro, en personas del siglo XXI? Para responder eso, necesitamos ir al origen, y el origen está en Roma. Sección 3. Roma, donde nació la superstición. Roma, siglo I a.C. Los espejos no eran de vidrio, eran de metal pulido, bronce, plata, cobre, y costaban una fortuna. Eran objetos de lujo absoluto. Tener un espejo en casa equivalía a tener un Tesla en el garaje. Marcabas estatus. Pero había algo más. Los romanos creían algo sobre los espejos que lo cambia todo. Creían que la imagen que veías en el espejo no era un reflejo, era tu alma. Ánima, el alma, era literalmente visible en el espejo. No era metafórico, era literal. El espejo capturaba la esencia vital de la persona que se miraba en él. Romper el espejo significaba fragmentar esa esencia. Ahora viene la parte genial. Los romanos eran gente muy práctica, muy pragmática, y se preguntaron: bueno, si rompiste el espejo y dañaste tu alma, ¿por cuánto tiempo estás en problemas? Y acá viene uno de los datos más fascinantes de toda esta historia. Los romanos tenían un concepto médico llamado renovatio corporis, renovación del cuerpo. Creían que el cuerpo humano se regeneraba completamente cada 7 años. Cada célula, cada órgano, cada parte tuya era nueva en un ciclo de 7. Plinio el Viejo, en su Naturalis Historia del año 77 después de Cristo, describe la relación entre espejos, el alma y los ciclos de renovación corporal. Es una de las primeras referencias escritas que vincula los 7 años con el espejo roto. La lógica romana era perfecta, dentro de sus parámetros. Si rompiste el espejo y dañaste tu alma, vas a estar en mala suerte durante los años que tarda tu cuerpo en renovarse completamente. 7 años. ¿Entendés la elegancia de ese razonamiento? No es ignorancia, es una lógica interna coherente, un sistema de creencias completo. Pero esperen, todavía no llegamos a la parte que más me impacta, porque los romanos no inventaron esto de la nada, tomaron algo mucho más antiguo y lo transformaron. Sección 4. El alma atrapada, mitología del espejo. Antes de Roma, antes de Grecia,
Hay algo que los arqueólogos llaman el mito del reflejo mortal, y aparece en casi todas las culturas antiguas simultáneamente, sin contacto entre ellas. En la antigua Mesopotamia, hace 4000 años, los sacerdotes cubrían los espejos cuando alguien moría. ¿Por qué? Para que el alma del muerto no quedara atrapada dentro. En el antiguo Egipto, los espejos tenían inscripciones de protección, no para que nadie robara el espejo, para proteger al usuario de lo que podría salir de él. En China, siglo III a.C., existen registros de espejos de bronce usados explícitamente para atrapar demonios. El espejo no como objeto de vanidad, sino como trampa. Y en la mitología griega, el mito de Narciso, que muere porque se ve en el reflejo del agua, tiene exactamente la misma lógica. El reflejo roba, el reflejo mata. El psicólogo Carl Jung llamó a esto arquetipos del inconsciente colectivo. La idea de que el reflejo contiene algo esencial de uno mismo es tan profunda, tan universal, tan independiente del contexto cultural, que Jung argumentó que forma parte del hardware mental de la especie humana. Los romanos, entonces, no inventaron la superstición, la codificaron, le pusieron número, le pusieron tiempo, le pusieron lógica, la hicieron transmisible. Y eso es exactamente por qué sobrevivió 2000 años. Pero ahora viene la pregunta que realmente importa y que nadie se hace. ¿Por qué nosotros, hoy, en el siglo XXI, seguimos sintiendo algo cuando rompemos un espejo? ¿Qué está pasando en el cerebro exactamente? Sección 5. Psicología. El ritual de los 7 años. La psicología cognitiva tiene un concepto que se llama pensamiento mágico. Y es importante que entendamos qué es, porque no es lo que parece. El pensamiento mágico no significa ser tonto, no significa ser ignorante, no es una patología. Es un mecanismo evolutivo de supervivencia. Tendencia cognitiva a percibir relaciones causales entre eventos no relacionados, descrito por primera vez por el antropólogo James George Fraser y formalizado en psicología por el Dr. Bruce Hood de la Universidad de Bristol. Pénsalo así. Nuestros ancestros vivían en un mundo donde los errores costaban la vida. Un ruido en el bosque podía ser el viento o podía ser un depredador. ¿Cuál es la estrategia ganadora? Asumir que es el depredador. Siempre. Porque el costo de equivocarte en un sentido, huir de un ruido que era el viento, es mínimo. El costo de equivocarte en el otro sentido, quedarte quieto frente a un depredador, es la muerte. El cerebro humano evolucionó para detectar patrones y establecer causalidades incluso donde no las hay. Es más seguro sobreestimar las conexiones que subestimarlas. Los psicólogos llaman a esto sesgo de causalidad, y es absolutamente universal en la especie. En 1948, B.F. Skinner puso palomas en cajas donde recibían comida a intervalos aleatorios. Las palomas empezaron a repetir el comportamiento que estaban haciendo cuando llegó la primera comida, aunque ese comportamiento no tuviera nada que ver con recibir comida. El cerebro construyó una causalidad falsa, una superstición, y las palomas la seguían fielmente. Skinner lo llamó superstición en palomas, pero lo que realmente describió fue el mecanismo universal del pensamiento mágico. ¿Y el ritual de los 7 años? ¿Qué función psicológica cumple? Aquí viene algo brillante. El ritual de los 7 años no es solo una condena, también es una promesa, una fecha de expiración al miedo. La psicóloga Christine Legary de la Universidad de Texas estudió esto en 2012. Descubrió que los rituales, incluso los supersticiosos, reducen la ansiedad de manera medible. No porque funcionen, sino porque dan sensación de control. Si rompiste un espejo y crees que tienes 7 años de mala suerte, sabes cuándo termina. Si no hubiera número, el miedo sería infinito e indefinido. Los 7 años son, psicológicamente, un mecanismo de protección cognitiva. Sección 6. Neurociencia. ¿Por qué el cerebro lo cree? Vamos al cerebro. Cuando rompes un espejo y sabes la superstición, tu cerebro hace algo muy específico. Los neurocientíficos lo pueden ver en un escáner de resonancia magnética. Se activa el sistema límbico, más específicamente la amígdala,
que es exactamente la misma región que se activa cuando te asustas de verdad. Tu cerebro no distingue entre una amenaza real y una amenaza aprendida culturalmente. Eso es crucial. Whitson y Galinsky, en 2008, publicaron en la revista Science que cuando los humanos sienten pérdida de control, el cerebro activa hiperdetección de patrones. Romper un espejo activa exactamente este mecanismo. Pérdida de control, más patrón conocido, igual a respuesta real de estrés. Hay más. Los neurocientíficos tienen un principio que se llama las neuronas que se disparan juntas se conectan juntas, lo que significa que si durante tu infancia escuchaste la superstición en un momento de atención emocional, que es cuando mejor aprende el cerebro, esa conexión quedó literalmente grabada en tu estructura neuronal. No es una creencia, es un circuito. Y los circuitos no se borran con lógica, se reemplazan con nuevas experiencias. Por eso, saber que es falso no alcanza para dejar de sentirlo. El Dr. Bruce Hood, de la Universidad de Bristol, propone que los humanos tenemos un cerebro supersticioso como característica de fábrica, no un bug del sistema, sino una función. La capacidad de anticipar patrones negativos es tan útil para la supervivencia que el costo de tener falsos positivos, creer en mala suerte que no existe, es aceptable para la evolución. ¿Y entonces, estamos todos condenados a creer en supersticiones? No exactamente, pero hay algo que todavía no te conté, y es lo más perturbador de todo el video. Sección 7. El efecto nocebo. La mala suerte real. ¿Conoces el efecto placebo? La pastilla de azúcar que cura porque crees que cura. Eso lo sabe todo el mundo. Pero ¿conoces el efecto nocebo? El nocebo es lo opuesto. Es cuando tu creencia en algo negativo produce efectos negativos reales en tu cuerpo. En 1992, el Dr. Clifton Meadow publicó el caso del hombre vudú en la revista Southern Medical Journal. Un paciente fue diagnosticado con cáncer terminal y le dieron semanas de vida. El paciente murió en el tiempo predicho. Lo perturbador, la autopsia reveló que el tumor era demasiado pequeño para haberlo matado. Lo que mató al paciente fue la creencia en su propia muerte inminente. Su cuerpo se rindió porque su cerebro creyó que no había salida. ¿Qué tiene que ver con el espejo? Todo. Hay estudios que muestran que personas que creen firmemente en la superstición del espejo, después de romper uno, efectivamente experimentan periodos de mayor frecuencia de accidentes leves, errores y situaciones negativas. Pero no porque el universo les mandara mala suerte, sino porque el estrés crónico, producido por la expectativa de mala suerte, deteriora la atención, impacta el sueño, aumenta el cortisol y hace al cerebro menos eficiente. La mala suerte se vuelve una profecía que se autocumple. No por magia, por biología. El espejo roto no te da mala suerte. Tu creencia en el espejo roto puede dártela. Sección 8. ¿Por qué sobrevivió 2000 años? 21 siglos, 2100 años. Imperios que cayeron, idiomas que desaparecieron, tecnologías que se volvieron obsoletas. Y esta superstición sigue viva. ¿Por qué? Los evolucionistas culturales estudian exactamente esto, por qué creencias sobreviven y otras no, y descubrieron que las creencias que perduran tienen 3 características en común, y la superstición del espejo tiene las 3. Primera, es fácil de transmitir. El mensaje es una sola oración, no requiere estudio ni iniciación, cualquiera lo entiende y lo puede pasar. Segunda, genera emoción negativa intensa. El miedo es el motor evolutivo más poderoso. Las creencias que generan miedo se recuerdan y transmiten mejor que las neutras. Tercera, es irrefutable por diseño. Si no te pasó nada malo, es porque esquivaste la mala suerte o hiciste el ritual. Si algo malo pasó, confirmás la superstición. No tiene manera de ser falsificada. La tercera característica es la que más me impacta. Una creencia que no puede ser falsificada es inmortal. No hay experimento que la mate.
no hay evidencia que la refute, porque el sistema siempre tiene una explicación. Los filósofos de la ciencia llaman a esto no falsificabilidad, y es exactamente lo que hace que algunas ideas duren para siempre. Sección 9. El experimento mental final. Quiero hacer un experimento con vos ahora mismo, mentalmente. Imagina que frente a tuyo hay un espejo enorme, de cuerpo entero. Lo ves claramente. Tu reflejo te mira. Ahora imagina que lo rompes. ¿Sentiste algo? No importa si sentiste miedo, incomodidad, curiosidad o nada. Lo importante es que tu cerebro procesó esa imagen y tuvo una respuesta específica, medible, real. Eso es lo que 2000 años de transmisión cultural hicieron en tu estructura neuronal. Sin que vos lo eligieras, sin que te lo enseñaran deliberadamente, simplemente viviendo en una cultura. Y la pregunta que me parece la más profunda de todas es esta: ¿cuántas otras creencias tenés que operan exactamente de la misma manera sin que lo sepas? Entonces, lo que aprendimos hoy: la superstición del espejo nació en Roma hace 2000 años, con una lógica coherente dentro de su cosmología. Los romanos creían que el espejo capturaba el alma y que el cuerpo tardaba 7 años en renovarse. No era ignorancia, era un sistema completo. Esa creencia sobrevivió 2 milenios porque tiene las 3 características de la supervivencia cultural. Es simple, genera miedo y es irrefutable por diseño. Hoy la neurociencia puede explicar por qué la seguimos sintiendo. El pensamiento mágico no es un error del sistema, es una función de supervivencia evolutiva que a veces dispara falsas alarmas. Y lo más perturbador, la creencia puede generar consecuencias reales, físicas, medibles. La mala suerte se vuelve una profecía que se autocumple. No por magia, por biología. Si este video te hizo pensar diferente sobre algo que creías de toda la vida, ese es exactamente el objetivo del canal. Tomamos una superstición, una costumbre o una creencia que todos damos por sentada y la miramos con ciencia. Antes de irte, tengo 2 preguntas para los comentarios. Primera, ¿alguna vez evitaste hacer algo por esta superstición específica? Y segunda, y esta es la que más me interesa, ¿hay alguna superstición de tu país o familia que nunca entendiste de dónde venía? Porque el próximo video podría ser sobre esa. Nos vemos.